Buenos días, mi nombre es Edison Plaza García, abogado de profesión. Orgullosamente pertenezco a la familia Condespol. En esta ocasión vamos a ver y revisar la reforma a la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que en estos últimos tiempos ha estado a la luz, ¿verdad?, de todas las personas de todo el país, porque es una ley sumamente importante que está trascendiendo y además va a influir muchísimo en el ejercicio del derecho a el libre tránsito y la correcta movilidad y circulación de todos los usuarios viales. Ya entrando en materia, esta ley ya entró en vigencia. Como es de conocimiento público, ya fue publicado en el registro oficial y por ende ya está en vigencia. Hemos estado revisando y nos hemos dado cuenta que en estos últimos casos ha habido cambios muy importantes, en el sentido que busca este cambio en la ley viabilizar la formalización de los sectores, de todas las modalidades de transporte, el control también por el ente nacional y el ente local. Entonces es muy fructífera esta reforma y tenemos unos puntos importantes de lo que ya hemos revisado y que nos atañe realmente a el usuario vial común que anda en la calle como conductor, ¿verdad? Sabemos que nuestra institución se preocupa de formar nuevos conductores profesionales para aportar en la masa laboral de nuestro país de una manera correcta y adecuada para que ejerzan ese derecho a trabajar como conductores y lo ejerzan de una manera adecuada, bien estructurada y cumpliendo con la norma legal. Es decir, para que estemos cada día tratando de bajar los índices de accidentabilidad que existen en nuestro país. Por eso es que esta institución se ha empeñado en dar estas charlas para beneficio de la colectividad, no solo de la familia Condespol. Como ya les dije, hay muchos puntos importantes. Esta ley ha variado en algunas cosas. Vamos a dar unos tips sobre cuáles cambios consideramos que han ido en beneficio del ejercicio de ese derecho a transitar por las vías del territorio. El artículo 2 de la ley tiene sus principios generales y dentro de esos principios generales nos hemos dado cuenta que está buscando, entre otras cosas, ese desarrollo sostenible. En el punto 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre nos manifiesta, sí, que el Estado va a propender a esos cambios necesarios para estar en armonía, si se quiere de alguna manera manifestarlo, con el medio ambiente. Por eso es que en los actuales momentos, en algunos medios de transporte o en algunas modalidades, se está dando las facilidades necesarias para hacer los cambios entre el parque automotor que ya está por cumplir su cuadro de vida útil. ¿Para qué? Para estar en armonía con ese medio ambiente, dando las facilidades necesarias como préstamos, dando las facilidades que accedan los propietarios de vehículos con unos mejores planes de pago o financiamiento para que esa masa laboral esté en competitividad dentro de las vías de nuestro territorio, con vehículos modernos y además eléctricos, ¿verdad?, que están amigables con el medio ambiente y entre otras cosas, pues no despiden ruido, monóxido de carbono, ¿sí? Es un vehículo sumamente silencioso y además
se ha hecho los estudios, porque ya existió un plan piloto que ahorra, económicamente hablando, ¿sí?, valores económicos, porque ya no consumiría combustible y lo podría cargar dentro de su mismo domicilio, ya cuando esto se esté generalizando de mejor manera. Lo mismo está pasando con el transporte público urbano de pasajeros, ¿verdad? Ya hay también un plan piloto de una operadora de transporte público urbano que está brindando servicio en buses eléctricos, ¿sí? Además que ofrece otro tipo de bondades, ¿sí? Porque dentro de los principios generales se busca también que haya un acceso correcto para el usuario, tarifas justas, un buen servicio, entre otras cosas. El ente de control, ¿sí?, va a ejercer la coerción necesaria para que todos estos cambios se vayan dando a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? De igual manera, entre otras cosas, dentro del artículo 13, en esta reforma que estamos revisando nosotros, dentro del artículo 13, entre los medios u órganos de control, aparece también mencionado el Ministerio de Gobierno, porque anteriormente solo se denominaba como entes de control a el Ministerio del Ramo, que en este caso sería el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De ahí descendía la Agencia Nacional de Regulación y Control, ¿verdad? Y asimismo los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios que localmente administran o controlan su transporte o su tránsito. También en esta reforma se nombra al Ministerio de Gobierno. Asimismo, el artículo 61 habla de las formas de acceder a los títulos habilitantes, ¿sí? Hay unas cuestiones que nos están dejando entrever que hay un sinnúmero de facultades en donde todas las personas que pertenecen a una operadora van a estar limitados, si se quiere, en algunos casos, para formar parte o pertenecer a alguna operadora legalmente constituida. Es decir, en estos casos ya no va a haber ese cambio paulatino o periódico de personas que estaban perteneciendo a una operadora y después, por cuestiones diversas, se cambian de operadora, ¿no? Hay ciertas limitantes en esta reforma a la ley de tránsito. Asimismo, vemos algo muy sustancial, muy fructífero además y necesario, en el sentido de la convulsión que vivimos a nivel nacional y mundial sobre la violencia, sobre la delincuencia que existe además, ¿verdad? Porque ahora sí está fijado en la ley, en el artículo 79, número 1, que ya habla la ley de la obligatoriedad que exista sobre dispositivos de localización satelital, es decir, que existan los vehículos que dan servicio con GPS. Es decir, ya la policía podría localizarlos de mejor manera o más rápidamente si es que en algún caso han sido víctimas o están siendo víctimas de la delincuencia, ¿sí? Esto es muy importante resaltar porque, si bien es cierto, ya mucho tiempo atrás la mayoría de vehículos que prestan servicio en nuestra localidad, en nuestro país, tenían estos dispositivos, pero no había una regulación fehaciente que les dé la pauta sobre la obligatoriedad. En estos casos ya vemos que la reforma está haciendo unos cambios estructurales muy avanzados. ¿Para qué? Para garantizar esa seguridad de todos los usuarios viales que como pasajeros tenemos o nos vemos en la necesidad de tomar ese tipo de medio de transporte. Es decir, el servicio público urbano de pasajeros ya está teniendo esos cambios necesarios en beneficio de la colectividad, pero mejor aún regulados por la misma ley. Entonces vemos que ese es un cambio estructural muy bueno que está avanzando y ojalá que los entes de control nacional y local así lo hagan cumplir, ¿verdad? Cuando se realicen las correspondientes revisiones
salga a la luz esta obligatoriedad y se controle de manera correcta para que todos los usuarios de este medio de transporte nos sintamos de una u otra manera respaldados, o si se quiere decir de otra manera, que nos estén brindando una seguridad adecuada al momento de obtener este tipo de servicio, porque la ley en este sentido muchas veces no estaba regulado, pero con estos cambios ya vemos que estructuralmente nos estamos beneficiando de esos cambios como usuarios, ¿verdad? En algunos casos los transportistas pues se sienten todavía reacios a estos cumplimientos porque de una u otra manera también implica un esfuerzo económico. No lo vemos como un gasto, sino un esfuerzo, porque también van a cuidar su inversión. Todo lo que se está produciendo diariamente también va a ser cuidado porque el propietario va a saber por dónde circula su unidad, lo que está produciendo, que no está ocurriendo ningún tipo de percances delincuenciales dentro de su unidad, y la policía además también estaría atenta a cualquier situación delincuencial que pasara. Qué mejor que la ley lo esté regulando, ¿verdad? Otro cambio necesario y estructural vemos aquí en esta reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se encuentra plasmada en el artículo 85, literal B de la ley, que es la autorización para la contratación de transporte. En este caso, todas las personas que brindaban este tipo de servicio lo hacían de una manera informal, de una manera empírica, solo contrato verbal muchas veces, pero ya aquí la ley lo está regulando y dándole así una mayor efectividad en el cumplimiento de esta relación contractual. Acordémonos siempre que el contrato es ley para las partes, y si ya está regulado por la ley de transporte terrestre, qué mejor aún que tiene que plasmarse en documento, ¿verdad? Y en esta reforma estamos viendo nosotros que ya se habla de la autorización para la contratación de transporte terrestre, como lo dijimos en el artículo 85, literal B de esta ley reformatoria. Entonces, este es un cambio muy necesario y fructífero, porque acordémonos que los compañeros de transporte de carga liviana y carga pesada siempre han estado sujetos a la variación de voluntades de las personas que accedían a este tipo de servicio o contratación oral. ¿Sí? Como no había documento, es muy posible que ya recibido el servicio haya o no haya una voluntad correcta de cumplir con ese compromiso verbal que se hizo de alguna manera, pero que ya recibido el servicio muchas veces tenían complicaciones al momento de hacer efectivo el valor económico por el cual se había pactado anteriormente. Decimos nosotros que en el análisis a esta reforma, que ya en la actualidad es ley, vemos unos puntos importantes que a todos nos atañe conocer, al común denominador, a cualquier persona que sea usuario vial y que ande ejerciendo su derecho, ya sea como conductor, como pasajero, como peatón. Es decir, todos vamos a estar protegidos por esta ley porque es beneficiosa en muchos puntos. Vemos aquí en el artículo 90 que nos habla de los requisitos para conducir. Efectivamente, ya se ha sufrido unos cambios importantísimos, porque con la ley anterior sabíamos que para conducir, no para profesionalizarse, no para obtener una licencia no profesional B, simple y llanamente se acudía a la empresa autorizada para rendir unas pruebas, y si se pasaba, automáticamente iba a brevetarse. Eso ya se reguló y se está manejando de una mejor manera. ¿Por qué? Porque aquí ahora sí la ley está haciendo hincapié en que cada vez el conductor debe de seguirse capacitando. Una vez que ha obtenido su licencia,
el conductor de ahí en adelante tendrá la obligatoriedad de capacitarse. Si hablamos de conductores profesionales, tendrá la obligación legal de estarse capacitando mínimo una vez al año. Y si hablamos de conductores no profesionales, ellos tendrán la obligación de hacer al menos una capacitación cada 5 años, es decir, cada que caduque su licencia y tenga que volverla a emitir o volver a cumplir con los requisitos para brevetarse nuevamente, ¿verdad? Entonces allí vemos que hay cambios necesarios y que la misma ley nos está amparando en nuestros derechos y ya nos hace la diferenciación. Sí, nos hace la diferenciación y más adelante vamos a revisar que también van a haber las sanciones necesarias a las personas que estén dando algún tipo de servicio sin contar con el documento habilitante para dar ese servicio. Es muy importante. Sabemos que en estos momentos las plazas laborales en nuestro país y en el mundo en general no son tan accesibles. Pero sin embargo hay que hacer ese esfuerzo porque mucha gente lo hace, ¿sí? Y más aún que estamos controlados y regulados por la ley y la entidad que obliga el cumplimiento de esa ley, que en este caso es la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o en su debido caso los gobiernos autónomos descentralizados que ya están administrando y controlando su transporte dentro de su territorio, dentro de su circunscripción territorial. Aquí, en estos cambios que estamos manifestando, la ley hace conocer la necesidad de que cada que tengamos que cambiar nuestra licencia o sacar otra categoría, estemos en la obligación de cumplir con los requisitos exigidos en la ley, es decir, la rendición de pruebas por los conocimientos adquiridos, ¿sí? Y hay algo muy importante, esto está señalado en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Es decir, me permito leer la parte pertinente de este artículo, que dice en este caso, la rendición de pruebas teóricas y prácticas, censométricas, psicológicas y exámenes médicos son obligatorias para todos los conductores que van a obtener su licencia, renovación y o ascender de categoría, ¿sí? Aquí hace hincapié que en caso de adultos mayores de 65 años de edad y personas con discapacidades se estará a lo previsto en el reglamento de esta ley. Y esto, aquí viene la parte pertinente muy importante, que dice que los conductores profesionales se someterán anualmente a los exámenes médicos, psicológicos, psicosensométricos y teóricos. Esto ya es ley, esto ya es obligatorio para los conductores profesionales. Y los conductores no profesionales se someterán a los exámenes médicos, psicológicos, psicosensométricos y teóricos cada vez que se renueve la licencia de conducir, conforme con los términos y condiciones que determine para el efecto el reglamento de esta ley. Esto es muy importante y lo vemos con buenos ojos. ¿Por qué? Porque las personas comunes accedían a las instituciones que estaban legalizadas o autorizadas a dar este tipo de servicios para la obtención de la licencia, ya sea no profesional o profesional según el caso. Pero una vez que la obtenían, nadie se veía con la intención o la voluntad de seguirse capacitando y seguirse preparando. Por esto mismo, por esta reforma. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede que alguna persona haya adquirido el derecho a obtener una licencia de categoría profesional o no profesional en algún tiempo, pero con una legislación que dejó o cambió, ya no es ley. Entonces debe de estar en constante preparación en todos los sentidos. ¿Para qué? Para que siga ejerciendo de manera adecuada y correcta ese derecho de conducir, de transportarse, de recibir el servicio.
o de circular como peatón. Todos tenemos derecho, pero sin embargo también tenemos obligaciones, y esta es una que nos está imponiendo la ley que acaba de entrar en vigencia. Esa capacitación debe de ser constante. ¿Para qué? Para que se demuestre que el conductor que está dando algún tipo de servicio en cualquiera de las modalidades demuestre que está atento, que está capacitado para seguir brindando ese servicio. Ya no vamos a estar con conocimientos empíricos. Ahora sí, todas las personas también van a estar evolucionando en su conocimiento, ¿sí? Porque la ley nos está imponiendo eso. Si era por voluntad propia, las personas o los conductores, profesional o no profesional, muy pocas veces quieren acceder a estar en constante preparación. Pero ahora sí, la ley ha dejado estipulado, en este caso en el artículo 94, sobre la obligatoriedad que tenemos, ¿sí? Es decir, si no vamos a cumplir con esos requisitos de capacitación, es muy posible que vayamos a tener problemas a futuro cuando nuestra licencia termine su periodo de vigencia y tengamos que renovarla. Ahí las personas van a tener problemas porque no van a poder demostrar que han tenido esas capacitaciones que ha determinado la ley anualmente para el conductor profesional, ¿verdad? Bien, como decimos, es muy importante en este caso estas capacitaciones que ya quedan plasmadas en la ley. De igual manera, en el artículo 96, literal 6D de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, habla sobre el cambio de licencia. Esto también es importante. En el cambio de licencia, anteriormente había unos mandatos legales que ya han ido variando. En este caso, como ya decimos, el literal C del artículo 96 dice que para el caso de conductores profesionales que deseen acceder a una licencia de categoría superior, debe acreditar haber mantenido mínimo por el lapso de 2 años una licencia profesional de categoría inferior. Ahí, en nuestro humilde criterio, dejamos entrever que de pronto el asambleísta lo quiso mencionar de otra manera, porque si bien es cierto, salvo un mejor criterio de otras personas ilustradas que estudian también la ley, que realmente habla de categoría inferior y superior, pero no se encuentra plasmado en la ley de tránsito, en esta ley orgánica, cuál licencia es de categoría superior o cuál licencia es de categoría inferior. De pronto ese fue un error que cometieron, porque los asambleístas son humanos, son personas comunes y corrientes, y puede que por algún lapso hayan tergiversado este criterio, ¿verdad? Pero sin embargo, habla de la obligatoriedad que mínimo debe de tener 2 años en vigencia para acceder a otro tipo, porque si ya tiene la categoría profesional, no vamos a pensar que va a poder obtener una licencia de categoría superior, ¿verdad? Por eso decimos que ese puede haber sido un lapsus del asambleísta, pero sin embargo está aprobado y esto es ley, ¿no? Entonces, en este caso, las escuelas de formación deberán comprobar la experiencia adquirida dentro de anteperiodo referido. Es decir, deben de revisar que esa licencia tenga mínimo de vigencia 2 años, ¿verdad? En este caso también dijimos el literal D del artículo 96, que aquí claramente dice, y es necesario que lo lea con punto y coma, el literal D del artículo 96, que para el caso de conductores que deseen obtener licencia profesional tipo G, deben acreditar haber mantenido mínimo por el lapso de 2 años una licencia profesional C. En este caso sabemos que ya la categoría la tiene, va a realizar un curso para la obtención de un tipo más dentro de la categoría que ya tiene. Pero aquí la ley hace la exigencia que mínimo
debe de tener vigencia 2 años con la categoría profesional C. Quienes hayan perdido, dice aquí en este artículo pertinente, quienes hayan perdido la totalidad de puntos en el caso de haber cometido infracciones muy periódicamente, no podrán renovar su licencia ni cambiar a otro tipo o categoría de licencia de conducir. Aquí la ley ya está siendo un poco drástica, sí, para que de alguna u otra manera las personas que tenemos ese derecho a conducir lo hagamos de una manera responsable, equitativa y coherente el momento que circulamos por las vías de nuestro territorio. Es importante aclarar que todas las personas que poseen licencia de categoría profesional o no profesional han sido adiestrados para el ejercicio correcto de su derecho y mantener una conducción responsable el momento de trasladarse en algún vehículo dentro de las vías de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque sabemos que si no tuviera la experticia necesaria, ese ciudadano en sus manos no tendría un vehículo, sino un arma, utilizándola de mala manera. Por eso es que la ley hace entrever la obligación de capacitaciones y en algunos de los eventos hacer o ejercer este derecho de una manera equilibrada y correcta. Asimismo, tenemos señalado el artículo 97 de la ley sobre un sistema de incentivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la ley en ese sentido? Que ya ahora sí queda plasmado en el artículo 97, ¿sí?, que va a haber por el no cometimiento de infracciones o porque usted durante todo su tiempo de vigencia no haya sido citado, va a tener ciertos beneficios de acuerdo a la ley. En el artículo 97 dice que se instituye el sistema de puntaje, ¿sí?, y ahí hace referencia que vamos a tener nosotros al momento de la emisión, sí, puntos de calificación para todas las categorías de licencia de conducir aplicables a quienes la obtengan por primera vez y procedan a renovarla o cambiar de categoría. En este caso es muy importante saber que por el no cometimiento de infracciones en el transcurso del tiempo, en el transcurso del ejercicio de nuestro derecho a conducir, vamos a tener una bonificación, si se quiere decir de alguna u otra manera. Estos incentivos van a ser puntos extra que van a ser cargados a nuestra licencia si es que los conductores han ejercido su derecho de una manera responsable y no han sufrido o no han tenido algún tipo de sanción como contravenciones de tránsito o por el cometimiento de alguna contravención de tránsito, ¿verdad? Entonces, uno de los incentivos que nos parece muy importante dentro de este cambio de nuestra legislación en materia de tránsito se encuentra señalada en el artículo 98. Sí, en el artículo 98, literal C de nuestra legislación, ¿verdad? Es importante esto. Aquí dice claramente en la reforma a la ley que ya está en vigencia, ¿sí?, que vamos a tener nosotros incentivos por buenas prácticas de conducción. Así claramente lo dice la ley. ¿Sí? ¿En qué sentido dice? Claramente el artículo dice: los conductores profesionales y no profesionales que no hayan sido sancionados en al menos un año, contabilizado desde la fecha de la citación de la última infracción sancionada, gozarán de hasta 4 puntos extra que se incrementarán a su licencia de conducir para el siguiente año. Esto es muy importante. Ya vamos a revisar nosotros otro cambio fructífero en la ley y que en algunos criterios de tratadistas y de distintos abogados también es beneficioso para los conductores, profesionales y no profesionales, porque acuérdese
que el cometimiento de infracciones de tránsito, por el cometimiento de esas infracciones vamos a tener algún tipo de sanción. Entre aquellas es la reducción de puntos de nuestra licencia en el tiempo de vida útil. Pero aquí la ley claramente está manifestando que en el transcurso de un año, si usted no ha sido citado, tomando como referencia la última citación, usted va a tener una bonificación o agregar 4 puntos extra para el siguiente año. Es decir, si usted ya había sacado su licencia por primera vez y por alguno u otro motivo ha sido sancionado y ya no tenía sus 30 primeros puntos. Pero ¿qué ocurre? Que a la última citación que le habían conferido a usted ya tiene más de un año, año y medio. Si bien es cierto, usted ya no tenía sus 30 puntos, pero puede tener 25, 20, según la cantidad de infracciones que haya cometido y por las cuales usted haya sido sancionado económicamente y con rebaja de puntos. Pero tomando como referencia, dice la ley, la última citación sancionada en su contra, usted, si tiene más de un año de esa citación, va a recargársele 4 puntos extra para el siguiente año. Aquí lo recomendable es que todas las personas que tenemos el documento de manejo, la licencia de conducir, profesional o no profesional, debemos tener ese compromiso, primero, de hacerlo bien, de conducir bien, de tratar de manejar con el mínimo riesgo posible, para no cometer ningún tipo de infracciones y por alguna eventualidad se hayan cometido, que no sean periódicas. ¿Para qué? Para seguir o para obtener este noble o este buen beneficio para los conductores que dan algún tipo de servicio, más que nada. ¿Por qué? Porque todos los que tenemos licencia profesional, la ley nos faculta para dar servicio en vehículos también legalizados o autorizados para dar ese servicio, ¿no? Entonces, la mayoría de conductores profesionales tienen el criterio que su licencia es su herramienta de trabajo y por ende hay que cuidarlo, ¿verdad? Este artículo 98C de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre es muy, muy beneficioso. Y mejor aún, los que nos están viendo, esta parte pertinente que van a escuchar es importantísima también. Acuérdese que todo gira en torno a nuestra parte económica o nuestros ingresos por el servicio que prestamos. En este mismo artículo 98C dice en el tercer acápite: al conductor que no haya sido sancionado durante el tiempo de vigencia de la licencia de conducir y mantiene los 30 puntos, se le exonerará el 50% en el pago del valor de la especie de la licencia de conducir, ya sea en la renovación o cambio de categoría de la misma. Miren, esto es importante. Nunca se había visto, ¿verdad?, que se haya tomado en consideración la buena conducta del conductor en las vías. Es decir, si usted sacó su licencia y mantiene sus 30 puntos hasta el momento que termina la vigencia de la misma, usted es exonerado en el 50% del pago de la especie para la renovación de su licencia. Esto es importante hacerlo conocer, porque como ya decimos, todo gira en torno a la parte económica, al menos cuando se está brindando un servicio en vehículos legalmente autorizados. Muy bien. En este artículo 98 hay un cambio estructural también y muy necesario hacerlo conocer. Sobre la recuperación voluntaria de puntos en la licencia de conducir. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque una cosa es cierta: la licencia de conducir no profesional B faculta
a trasladarse y conducir vehículos que no dan servicio, vehículos de servicio particular. Pero en cambio la licencia de categoría profesional va más allá, le confiere derechos más grandes a su portador, a su titular. Y en ese sentido, si una persona trabaja con su licencia, es su medio o su nexo de trabajo, y a medida que pasa el tiempo, por dar servicio en un vehículo que está habilitado para dar ese servicio, es más susceptible de cometer errores en la vía, es más susceptible de ser sancionado por el cometimiento de alguna infracción como contravención en la vía pública. Entonces, él va a ir sufriendo reducción de puntos en su licencia. Pero aquí está el cambio medular y que es importante conocerlo. Con la ley anterior, usted para acceder al curso de recuperación de puntos, porque ya no tenía puntos por el cometimiento de varias infracciones de tránsito, tenía la obligación de estar con 0 puntos en su licencia para poder acceder a ese curso de recuperación de puntos. Esto ha sido un avance, para el ejercicio del derecho a conducir, y más aún de las personas que dan servicio en vehículos que tienen licencia de categoría profesional en cualquiera de los tipos. ¿Por qué? Porque aquí la ley hace conocer a esos conductores que usted ya puede acceder a una recuperación de puntos de manera voluntaria, que no ocurría anteriormente. Usted, si tenía 10 puntos, 5 puntos, punto y medio o medio punto, por ese medio punto usted no podía acceder a realizar el curso de recuperación de puntos. Pero sí hay muchas personas responsables como conductores que sí controlan periódicamente sus puntos. Nosotros, en el ejercicio de nuestra profesión, porque nos movemos en todos los ámbitos de transporte, tenemos contacto con todas las modalidades y siempre estamos conversando periódicamente con estos compañeros que dan algún tipo de servicio en taxi, en tricimoto, en carga liviana, carga pesada, transporte mixto, ¿verdad? En todas las modalidades. Y ellos nos decían, ¿cómo es posible que yo tengo 10 puntos y en la empresa donde trabajo me están exigiendo que mínimo debo de tener 20 para seguir trabajando ahí? Sí, eso ocurre en algunas empresas, que a sus conductores les imponen la obligación de estar con casi la totalidad de sus puntos. Mínimo tener 20 puntos. Entonces se le hacía un trauma el poder realizar el curso de recuperación de puntos con la ley anterior. Por eso decimos que este sí ha sido un avance en el derecho de todos los conductores. Porque aquí la ley, en el artículo 98, claramente dice que hay la recuperación voluntaria de puntos en la licencia de conducir. ¿Cuándo? Cuando usted tenga ya 15 puntos en su licencia. Es decir, sacó su licencia con 30 puntos, pero ya ha pasado 1, 2 o 3 años y por cosas de la vida, por algún error de pronto, cometió infracciones y ha ido reduciéndose los puntos de su licencia por las infracciones cometidas. Pero si tiene 15 puntos, en esta reforma dice claramente que usted puede solicitar y realizar una recuperación de puntos de manera voluntaria. Entonces esta es una buena noticia para todos los conductores. Ya no hay que esperar estar en 0 puntos para poder realizar el curso de recuperación de puntos. En la parte pertinente del artículo 98, que de igual manera me voy a permitir leerles, dice que cuando el conductor cuente en su licencia de conducir con 15 puntos o menos, podrá tomar un curso de recuperación de puntos en los organismos debidamente
autorizados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que de aprobarse recuperará 15 puntos, es decir, volverá a tener 30. Y una mejor noticia, que aquí en Conduespol se da ese curso de recuperación de puntos. Esta es una buena noticia para todos los usuarios viales como conductores, porque ya no vamos a estar a expensa de la delincuencia que opera en estas modalidades, porque es de conocimiento público que por esas exigencias de ciertas empresas ha habido personas que han caído en garras de gente inescrupulosa que han acudido para tratar de acceder o recuperar puntos de manera ilícita. Sabemos que eso no se puede dar, no se debe de dar. Siempre usted va a tener la posibilidad de recuperar los puntos de manera legal y adecuada en las instituciones que están autorizadas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Como ya dijimos, esta es una excelente noticia para todos los usuarios viales como conductores. ¿Sí? Por estos beneficios, porque usted ya no va a tener la obligación de estar en 0 puntos para recuperar puntos, ¿verdad? Anteriormente había personas que tenían 1,5, 3 puntos y de una manera ilógica se hacían citar, ¿verdad?, para que le reduzcan esos últimos puntos que tenía y poder hacer el curso para recuperar 20 con la ley anterior. Pero en cambio, con esta reforma que ya decimos es muy fructífera, es muy buena, nos da esa posibilidad. En cambio, hablando de este mismo artículo, hacemos una reflexión. Si bien es cierto, nos da la facultad de recuperar puntos, no estando en 0 puntos, sino teniendo como mínimo 15 para realizar el curso y obtener 15 más y volver a tener 30. Pero en cambio, en la totalidad de los puntos son menos de los que emitía o establecía la ley anterior. Sí, porque de esta modalidad de la recuperación de puntos de manera voluntaria, usted puede recuperar por 3 ocasiones, es decir, 15, 10 puntos la segunda vez y la tercera vez 5 puntos. Más 30 con los que nacía su licencia, serían 60 puntos, ¿no? Hay criterios divididos sobre este tema, pero en cambio, los que vivimos con la licencia, los que trabajamos con la licencia de conducir, sabemos la realidad, que muchas veces, sin pensar, sin haber realizado alguna contravención, nos aparecen infracciones, ¿sí? En el sistema informático hay personas que son acuciosas y revisan periódicamente, ¿sí? Ya sea por su número de identificación, ya sea por la placa vehicular del vehículo que aparece a su nombre y aparece que tiene multas, ¿no? Entonces este es un tema que hay que tomarlo con pinzas realmente, pero sin embargo insistimos de que es un cambio con relación a la obtención de los puntos o a poder realizar voluntariamente el curso de recuperación de puntos, sí es beneficioso. Otro cambio importante en la ley que estamos viendo nosotros en los actuales momentos es que había personas que tenían una mala forma de trabajar con vehículos o una mala forma de realizar actividades comerciales donde había inmerso vehículos. ¿Por qué? Porque realizaban la compra-venta y pese a que en la ley, en el Código Orgánico Integral Penal, hay una sanción que se impone al comprador de un vehículo que no haga el traspaso de dominio dentro del mes que firmó el contrato de compraventa del vehículo, ¿verdad? Hay una sanción,
Pero sin embargo la gente se la ingeniaba para no poner esos vehículos a su nombre, así como lo determinaba la ley. ¿Por qué? Porque en todas las modalidades que se da servicio, la ley establece que una persona solo puede tener registrado a su nombre un vehículo que da servicio. Hablo de una persona natural. Pero en cambio había personas que tenían posibilidades económicas y adquirían un segundo vehículo para dar servicio o un tercer vehículo para dar servicio. Pero hacían firmar la carta de compraventa y de pronto la notariaban. Pero el notariar un contrato de compraventa vehicular no significa o no implica la transferencia de dominio. Simple y llanamente usted lo que demuestra es la transacción económica, la entrega-recepción de la cosa. Entrega el dinero y recibe la cosa, que sería el bien, ¿verdad? Y queda plasmado ahí en ese contrato de compra-venta que lo notariza. Pero eso no es el cambio de dominio, no es el cambio de propiedad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la matrícula en la misma ley, ¿verdad?, nos manifiesta que en la matrícula aparece el nombre del propietario. Y si usted solo firmó una carta de compra-venta vehicular, su nombre aparece en esa carta de compra-venta, pero todavía no aparece en la matrícula. Es decir, el propietario legal sigue siendo el que todavía consta su nombre en la matrícula. Y aquí viene el cambio en la ley. Aquí ya le va a poner sanción en el artículo 102 de esta reforma que ya entró en vigencia. El artículo 102 le va a imponer esta obligatoriedad ahora sí a la persona. ¿Por qué? Porque le deja entrever la posibilidad que si usted ha comprado un vehículo pero no lo puso a su nombre, por cualquiera que sea el motivo, más adelante la persona que compró ese vehículo lo está manejando o lo da en alquiler para trabajar a otra persona y va a cometer alguna infracción voluntaria o involuntariamente, entonces algún agente de tránsito le gira la correspondiente boleta de citación. ¿Qué va a ocurrir? Sale registrada la placa del vehículo y por ende también la obligación del que aparece como propietario. Ahora, en esta reforma a la ley de tránsito, le deja la posibilidad a el vendedor, que en este caso todavía aparece como propietario de ese vehículo, ir a registrar de manera legal esa transferencia de dominio. ¿Para qué? Para que las infracciones o presuntas infracciones cometidas sea trasladada la obligación del pago al comprador. ¿Sí? En la parte pertinente del artículo 102 de la ley de tránsito habla sobre la matrícula vehicular y dice: la matrícula del vehículo registra el título de propiedad, pero si usted todavía no ha hecho ese trámite, sigue apareciendo como propietario el vendedor. Pero aquí viene la parte sustancial que estamos manifestando en el artículo 102, cuarto acápite. Toda infracción que ocasione multas y otras sanciones en contra del vendedor del vehículo, producto de la omisión del proceso de traspaso de dominio por parte del comprador, luego del reconocimiento de firma en el contrato de compra-venta, será trasladada automáticamente por parte de los entes competentes de control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial al comprador, de oficio o a petición de parte, cuando demuestre documentadamente este hecho. Este es un avance también. ¿En qué sentido? Si hace
el contrato de compra-venta y reconoce la firma ante un notario. Hasta ahí. Entonces usted recibe como vendedor la parte de dinero que exigió por esa venta, todavía en la matrícula aparece como propietario. Es en ese momento que el notario le da una carta de compra-venta a el comprador y una a el vendedor, manifestándoles claramente que tiene la obligación legal dentro del transcurso del mes siguiente a realizar el trámite de transferencia de dominio o cambio de propietario. Entonces el vendedor se queda, ¿verdad?, con una copia de ese contrato de compra-venta vehicular. Aquí la norma dice que los valores serán transferidos al comprador que tenía la obligación de realizar el cambio de propietario y no lo hizo. Dice, el ente encargado de controlar lo hará de oficio, pero sabemos que muy pocas veces pudiera darse ese caso, o a petición de parte. Entonces allí sí le deja la potestad a el vendedor de ir a registrar en el ente de control que ya ha existido un contrato de compra-venta vehicular con fecha anterior al cometimiento de la presunta infracción. Entonces allí sí, por este cambio en la ley, le dará la facultad a el vendedor que aparece como propietario realizar el pedido para que los valores por esa multa de la infracción cometida o presunta infracción cometida sea trasladada a el comprador actual que no ha realizado la transferencia de dominio todavía. Esto es un cambio muy necesario y beneficioso también para todos los que de una u otra manera se dedican a esta actividad. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay personas en el medio de transporte que dan servicio, han tenido siempre la mala costumbre de realizar estos contratos de compra-venta vehicular, pero solo hasta allí, y no hacen la transferencia de dominio porque ya tienen uno a nombre o a título personal. Entonces, por mandato de la ley, no podrían poner un segundo vehículo a su nombre. Es decir, un taxista, un señor que se dedica a esta actividad y tiene un taxi a su nombre, puede comprar otro, pero no lo puede poner a su nombre. Acuérdese que para comprar un vehículo usted solo necesita dos cosas: la cédula y el dinero. Pero yendo más allá, al hacer la transferencia de dominio, no podría. ¿Por qué? Porque hay entes de control en donde ya aparece que esa persona compradora tiene un vehículo que da servicio, en este caso un vehículo de transporte comercial, taxi convencional a su nombre. Ya no pudiera tener otro, o un segundo, o un tercero, o un cuarto. Sí, porque hay personas que de una u otra manera, por algún negocio que hayan hecho, tienen el recurso económico y han accedido a la compra de 2, 3, 4, 5 o tal vez más vehículos que dan servicio, pero no lo pudieran poner a su nombre. Es por eso que solo firman la carta de compra-venta y la notarizan, pero hasta ahí queda. Entonces, con este artículo, ventajosamente, se puede acudir al ente de control local o nacional, según el caso, y realizar el pedido para que ahora sí todas las infracciones que se cometan vayan a parar a el comprador de este vehículo. Este es un cambio necesario y muy bueno, ¿verdad? Muy bien. Ahora hay otra situación que nos atañe a los conductores, profesionales o no profesionales. Y con esta reforma también nos deja claramente y planteado de una u otra manera. Porque anteriormente solo se especificaba en el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, de Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo
238, que hablaba de la obligatoriedad de consignar un correo electrónico o una dirección electrónica para que usted como propietario reciba por estos medios la notificación de manera legal. Pero aquí hacemos hincapié en algo muy importante de conocer, que muchas veces quedan ciertos vacíos en la ley, y esos vacíos en algunos casos nos pueden perjudicar o nos pueden beneficiar. En estos casos, como conductores, por la notificación por los medios tecnológicos y o electrónicos que determina el artículo 238 del reglamento para la aplicación de la ley, nos dábamos cuenta de algo, que el juzgador tenía en su entender que el plazo que nos daba la ley para ejercer nuestro derecho por el caso de alguna presunta infracción cometida corrían desde el día que se había cometido la presunta infracción y no desde el día que se tenía conocimiento por la notificación. Este cambio es importante y muy bueno resaltarlo. En este caso, es señalado en el artículo 179b de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En el 179b claramente nos hace conocer la notificación de contravenciones por medios tecnológicos. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque hace unos momentos manifestamos que nos movemos en este ambiente del tránsito en todas las modalidades y siempre vienen compañeros con la queja que los acaban de notificar por el correo electrónico de una infracción cometida hace 1 año, 2 años, 3 años, 6 años, 8 años. Y eso es ilógico, porque si es una infracción que recién le notifican hoy día por los medios tecnológicos, que la cometió hace 8 años y su licencia solo tiene tiempo de vigencia 5, ¿cómo pudo renovarla? Porque la ley también establece que usted no debe tener multas, y si tiene multas vigentes al momento de caducar su licencia, tiene que ponerse al corriente, es decir, cancelar esos valores. ¿Cómo es que pudo canjear su licencia? ¿Cómo es que pudo brevetarse nuevamente? Ya la ley hace la especificación en este caso. Artículo 179b. ¿Por qué? Porque ahí sí le pone claras las reglas del juego al juez. Si usted va a ejercer su derecho porque no está de acuerdo, ¿sí? Aquí la ley ya dice claramente que usted tiene el derecho de ejercer la impugnación desde cuando sea notificado. ¿Sí? Si no ha sido notificado, la entidad de control del tránsito queda limitado a ejercer el cobro de los valores de esa presunta infracción. ¿Por qué? Porque antes estaba solo en el reglamento y no había la norma clara. Los juzgadores, si usted ejercía su derecho a impugnar porque recién había sido notificado y la presunta infracción había sido cometida o presuntamente cometida hace 3 años, hace 6 años, el juzgador lo primero que ordenaba era el archivo, porque decía que estaba fuera del término que establece el artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora sí, con esta reforma deja claro la ley esa potestad que tenemos, que no tenemos el derecho de impugnar desde cuando se nos confeccionó la boleta de citación, sino desde cuando estamos siendo notificados.
porque además ya existe una resolución de la Corte Constitucional para los entes de control de tránsito que les manifiesta que no podrán ejercer el cobro de la presunta infracción cometida, no sin antes haya puesto en conocimiento al presunto contraventor. Porque esa persona, ¿cómo ejerce su derecho a defenderse si no sabe que tiene una multa en el sistema, en la red, ¿verdad?, girada por el ente de control de tránsito? Es así que con este cambio ya se establece claramente en la parte pertinente del artículo 179b de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial actual. En la parte pertinente dice: si se detecta una contravención de tránsito mediante una herramienta tecnológica y si no es posible determinar la identidad del conductor, la autoridad de tránsito competente estará en la obligación de notificar con la citación al propietario del vehículo a través de los medios más efectivos y adecuados, incluidos los medios electrónicos y o tecnológicos, y podrá ser impugnada, ojo, y podrá ser impugnada en el término de 3 días contados a partir del momento en que se realizó efectivamente la notificación, no desde el momento que presuntamente se cometió la infracción, la cual no se verifica por la sola difusión de la citación en una página web institucional. Ojo, ha habido muchas personas que acuden al órgano jurisdiccional a tratar de hacer valer su derecho, impugnando, y le dicen: señor juez, por acciones propias me acabo de enterar en la página de la entidad de control de tránsito que tengo una presunta infracción cometida por tal motivo. Y ya se da por notificado. Aquí la ley especifica claramente, ¿sí?, la cual no se verifica por la sola difusión de la citación en la página web institucional. Es decir, tiene la obligación la entidad de control del tránsito poner en conocimiento de manera legal al presunto infractor. Esto con la finalidad de que ejerza su derecho constitucional a la defensa. Cambio importante, y de esto nos sentimos contentos, porque ahora sí está clara la regla del juego para el ejercicio de nuestro derecho a defenderse, que como conductores muchas veces nos sentimos indefensos. Muchas veces creemos que no sirve de nada acudir al ente de justicia, porque si ya nos aparece una multa de hace 2 años, de hace 3 años, ya tenemos que hacer el convenio para pagarla, si es que se puede hacer convenio, y si no, toca pagarla. Esa es la mentalidad que tiene el compañero conductor, y eso es lo que la ley está dejando claramente establecido ahora, que el ente de control no puede ejercer esa acción de cobro. Peor aún, ejercer la acción coactiva, no sin antes haya puesto en conocimiento al presunto infractor o al propietario del vehículo en este caso. Porque si es detectado por los medios tecnológicos actuales, es decir, por una cámara, un fotorradar, en ese caso no han hecho detener al conductor y por ende no ha habido un agente de tránsito que solicite documento de manejo al conductor y el documento de propiedad, que es la matrícula del vehículo. No, solo han tomado la prueba fotostática de la placa vehicular. Pero con la placa vehicular, por los archivos de la Agencia de Control de Tránsito, sabrían quién es el propietario,
Pero ahí sí la ley dice, cuando es imposible determinar la identidad de la persona que conduce, la ley presume que lo conduce el dueño. Pero en este caso, el 179b, el artículo 179b de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, deja establecida claramente la obligación que tiene la entidad de control de tránsito de poner en conocimiento al presunto infractor por todos los medios posibles, incluyendo los medios tecnológicos actuales. El siguiente acápite del mismo artículo, el acápite cuarto, manifiesta que en ningún caso se impondrá la sanción pecuniaria al propietario del vehículo. Ojo, claramente dice la ley, en ningún caso se impondrá la sanción pecuniaria al propietario del vehículo sin que previamente haya sido notificado con la citación y haya tenido la posibilidad de presentar su impugnación en ejercicio de su derecho a la defensa. Esto es importante. Esto claramente nos da la pauta que ha evolucionado en ese sentido la ley en un control real, en una verificación real para un correcto ejercicio de la derecha de la defensa del conductor. Asimismo, a continuación, el artículo 179b, en su sexto acápite, manifiesta que los órganos judiciales que conozcan las impugnaciones únicamente podrán declararlas extemporáneas luego de verificar la fecha de notificación, no la fecha del cometimiento de la presunta infracción. Esto es claro, porque muchos juzgadores anteriormente, después de haber presentado la impugnación, solo le contestaban una vez: se ordena el archivo de la causa por haber sido presentada extemporáneamente. Porque aquí no se va a ejercer el derecho a defenderse contados los 3 días después de que fue girada la boleta de citación, sino que luego de verificar la fecha de notificación. Ya le impone la obligación al juez. Acuérdese que es un mandato constitucional señalado en el artículo 76, número 1 de nuestra Carta Magna, que los jueces están obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Y aquí la ley les obliga, dice. No podrán declarar las extemporáneas, no sin antes verificar la fecha de la notificación, no verificar la fecha del cometimiento de la infracción. Esto es importante. Esto ya ha quedado establecido aquí en la norma jurídica, que nos deja con un poco de aire, si se quiere, para todos los que trabajamos con nuestra licencia de conducir. Entonces allí sí, dice la ley, aspecto que deberá ser demostrado por la autoridad de tránsito en calidad de organismo obligado de notificar oportunamente. Es decir, el juzgador tendrá que imponerle la obligación de contestarle en ese proceso de impugnación, que le certifiquen cuándo le han hecho conocer o cuándo le han notificado al presunto infractor sobre el cometimiento de esta infracción. ¿Sí? Para que ese presunto infractor haya podido ejercer su derecho a la defensa de manera adecuada. Por eso vemos que aquí es importante, ¿verdad?, este cambio que se ha señalado en la ley. Es muy bueno también que todos los usuarios viales como conductores sepamos, ahora sí, con reglas claras de este ejercicio de defensa. No estamos perdidos. Muchos saben que son 3 días que nos da la ley de término para impugnar.
pero tienen en el pensamiento que si ya fue hace un año atrás, ya no puedo ejercer ese derecho. Pero si a usted no lo notificaron, no le dieron una boleta de citación personalmente, porque así dice el artículo 237 del reglamento para la aplicación de la ley. La manera tradicional, legal, de la notificación es realizarla personalmente, pero también hay la forma de notificación vía tecnológica y o electrónica. Y si en este caso ha sido girada una boleta de citación por los medios tecnológicos, captados por los medios tecnológicos, no se ha hecho conocer al presunto contraventor o al propietario del vehículo, no puede ejercer el derecho al cobro, peor aún, la acción de coactiva, esta empresa de control del tránsito. Si es que no demuestra oportunamente al juzgador cuando le notificaron sobre la presunta infracción cometida. Entonces, ahora sí, todas las personas que nos están escuchando en este sentido, los conductores que de una u otra manera se dedican a prestar servicio en cualquier vehículo de cualquiera de las modalidades legalmente autorizadas, ahora sí tenemos la regla clara para el ejercicio de la defensa de ese derecho, el derecho a impugnar. Porque muchos conductores, en algunos casos, se han encontrado con la penosa noticia que ya no tienen puntos. Y eso es lo peor que puede pasar, porque si manifiestan que la licencia es su vínculo laboral y de la noche a la mañana aparece con 0 puntos, ya él sabe que no debe conducir, ¿verdad? No debe conducir. Pero ¿por qué se dan estas anomalías? Porque el ente de control establecía de una manera equivocada el control de estas citaciones. Además, que cuando son citaciones realizadas por los medios tecnológicos actuales, es decir, no le han pedido licencia y matrícula al conductor, no se restará los puntos que determina la presunta infracción en la ley, en el Código Orgánico Integral Penal. No se restará. Solo será responsable del pago de la multa el propietario, porque la ley presume que lo conducía el propietario. Pero no se deben restar los puntos. Lamentablemente, como decimos, el ente de control establecía un control de mala manera, que al momento de subir la información al sistema informático, le pedía la opción también de cuántos puntos se restan por esa presunta infracción. Y colocaban los puntos que iban a ser restados de su licencia de conducir. Ahora, ejerciendo este derecho, no ocurrirá lo que estamos manifestando en este cambio estructural en la ley. Asimismo, de todos estos cambios que ha sufrido la ley, que en la mayoría de los casos es muy buena porque está dejando las reglas claras. Y por esto que estamos viviendo a nivel mundial, nos dimos cuenta que comenzamos a vivir unas situaciones diferentes, en el sentido de que a muchas personas nos cogió como nuevo esta forma de impartir criterios o de impartir clases, a los abogados hacer audiencias vía online. Esto es una nueva forma de vida, pero por esta situación sanitaria que vivimos a nivel mundial, se ejecutó mucho esta nueva forma de capacitarse vía online, vía telemática. Eso también está quedando plasmado en la ley. Si bien es cierto, desde el año 2020 que inició esta catástrofe sanitaria, muchas instituciones para salir adelante
hemos insistido o hemos aplicado este sistema de capacitaciones vía online. Ya en esta reforma a la ley se reconoce ya estas capacitaciones y se la deja plasmada. Es decir, a nuestro criterio modesto, ya no solo será aplicado ahora en pandemia, sino que deberá regularse esto a futuro para que las personas que quieran acceder a capacitaciones, de pronto hasta para la obtención de la licencia profesional o no profesional, quede ya especificado que haya la opción de que esas personas se capaciten también online. Eso está señalado en el artículo 188 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que habla de la Escuela de Formación, Capacitación y Entrenamiento. Dice, en este caso, de todas las instituciones que están autorizadas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para dar estas capacitaciones. Le da la posibilidad de hacerlo o seguirlo haciendo de manera virtual. En el acápite quinto del artículo 188 nos manifiesta claramente esa posibilidad. La capacitación teórica podrá ser impartida en forma virtual, siempre que existan las condiciones para implementarla y se cumpla con los requisitos establecidos por el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Es decir, de aquí en adelante también queda esa posibilidad de capacitarse y es bueno para todas las personas que o necesitan recuperar puntos o tienen la necesidad de realizar el curso de capacitación para la obtención de la licencia de categoría profesional en cualquiera de sus tipos. Asimismo, como para la capacitación para la obtención de la licencia no profesional en cualquiera de sus tipos. Esta posibilidad también queda plasmada acá en la ley y vemos que en este caso pues ya están quedando las reglas claras y la gente va a tener estos beneficios a futuro una vez que la Agencia Nacional de Regulación controle o realice el instructivo o algún reglamento para la aplicación a futuro de esto, ¿no? Pese a que esta emergencia sanitaria no ha concluido, suponemos que en estas promociones todavía se va a impartir la capacitación de manera virtual, pero en la reforma a la ley también queda especificado esa posibilidad. Asimismo, en este estudio, en esta profundización de la ley, vemos en el artículo 196 que existe ya la posibilidad. Anteriormente en el Código Orgánico Integral Penal está la sanción para los conductores que manejan un vehículo con películas antisolares. Pero acá ya queda especificado en la ley la posibilidad de hacerlo. Y que ya no solo sea en los vehículos que traen su vidrio de origen de fábrica de manera o de una forma oscura, que solo así se puede conducir. No. Ya deja abierta esa posibilidad también la ley, en este caso en el artículo 196, claramente dice la ley que ahí, mediante unos permisos justificados por el ente médico estatal, por un médico de una institución del Estado, que haya certificado que existe la necesidad de esa persona, propietario de ese vehículo, que cuente con las láminas o películas antisolares por cuestiones médicas. Como ya dijimos, eso se encuentra en el artículo 196A de la ley y habla sobre los vidrios polarizados, películas antisolares y láminas de seguridad. Aquí en este caso deja establecido que no se deben utilizar excepto los que la ley permite, en este caso los que tienen los vidrios con películas polarizadas o de fabricación.
o algún ente de control o alguna autoridad. Pero en este caso claramente decimos que en el artículo 196A dice, se podrá también otorgar el permiso antes indicado a las personas que por problemas de salud justificado con el respectivo certificado médico avalado por médicos especializados del Ministerio de Salud. ¿Ya? También pueden utilizarlo los del cuerpo diplomático y consular y la máxima autoridad de los organismos internacionales acreditadas en el Ecuador. ¿Sí? Ya deja especificado. Es decir, si alguna persona tiene esos problemas de necesidad médica de cargar un vehículo con películas antisolares, independientemente que ese vehículo al momento de ser adquirido no las haya tenido o con vidrios de origen de fábrica, puede solicitar o ejercer ese derecho a conducir vehículos con películas antisolares y no caería en el cometimiento de la contravención de tránsito de sexta clase, que está sancionada con el 10% del salario básico y 3 puntos menos, ¿verdad? Sancionada en el Código Orgánico Integral Penal. Muy importante señalar esto también, ya dejándoles claro que sí existiría la posibilidad para las personas que ejerzan ese derecho, sin menoscabar la obligación del control del tránsito por medio de los agentes civiles del tránsito. ¿Sí? Usted, con el debido permiso, podrá seguir ejerciendo ese derecho sin que por ello haya cometido una infracción por este motivo. Asimismo, nace otro criterio jurídico que se ha cambiado actualmente, ¿no? Y que es muy importante. También lo vemos plasmado en el artículo 204 y 204A de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. ¿De quiénes hablamos ahí? De otros usuarios viales, que antes se los conocía como ciclistas, ahora se los conoce como biciusuarios. Ya especificando aquí claramente el derecho que tienen estos el momento de circular por las vías, pero también las obligaciones. Siempre tenemos varios criterios, conversamos con otros colegas docentes, con alumnos también, y en algunos casos hemos expresado, a criterio muy personal, que la molestia que tenemos cuando vemos que un ciclista ejerce su derecho a transitar por la vía, pero en sentido contrario a la vía. En algún momento un alumno me dijo, yo manejo así, profesor, pero justamente lo hago para estar claro y darme cuenta o esquivar al conductor que me va a atropellar. Pues no es así, le manifestamos. Todos los usuarios viales como conductores en cualquier vehículo, ya sea de tracción mecánica, humana o animal, tenemos que respetar el sentido de la vía. Y aquí ya se está demostrando claramente en el artículo 204A de la ley las obligaciones que tienen los biciusuarios. El momento de ejercer el derecho a transitar por la vía, tienen que hacerlo con los aditamentos de seguridad, las adecuaciones del vehículo. Si ustedes se fijan en la vía, cuando anda un biciusuario, no tienen espejos retrovisores, no tienen luces para ser divisados en horario nocturno. La mayoría de conductores de bicicleta no utiliza prendas de seguridad como casco, tobilleras, coderas, por algún imprevisto, ¿verdad? En algunos casos las personas dicen que es molestoso, pero más importante es la seguridad. En horario nocturno, si usted ve un ciclista, es raro el ciclista que tiene algún tipo de luminosidad en su bicicleta, algún tipo de faro o foco. Entonces, este cambio estructural también es muy importante. Ya en la ley se plasma ese derecho y esas obligaciones de los biciusuarios, ¿sí? En donde nos deja claro, nos deja entrever
que estos usuarios viales también tienen obligación en la vía, no solo derecho. Y dentro de esas obligaciones es cuidar su seguridad. Más allá del ejercicio de su derecho a transitar, también tienen que estar seguros de su seguridad y la seguridad del resto de usuarios viales. Y ejercer el derecho a transitar por los lugares que la misma ley le establece. Esta reforma a la ley es muy importante. El seguirla analizando nos tomaría muchísimo más tiempo. Hemos ido dando solo las pautas de lo que nos ha parecido en este breve resumen, puntos trascendentales, pero hay muchísimos más, que de pronto en alguna otra ocasión, en alguna otra propuesta podamos darle o ahondar más temas importantes para el conocimiento de todos los usuarios viales que ejercemos ese derecho en la vía, ¿no? Sí, porque hay otro tema también importante que la ley ya la está tocando aquí, de otros elementos que las personas están utilizando como medios de transporte en la vía y que no estamos de acuerdo de que se les permita. Es la regulación de otros dispositivos o mecanismos de transporte conocidos actualmente con términos extranjeros realmente, los llamados scooter. En las clases nosotros hemos manifestado que el scooter actual es la evolución de la patineta, ¿verdad? Es la evolución de la patineta, pero que ahora tiene un pequeño motor y que alcanza velocidades de hasta más de 10 kilómetros por hora. Pero las personas, incluyendo el ente de control con sus agentes civiles de tránsito, la están utilizando como medios de transporte dentro de la vía, siendo un medio de transporte realmente turístico o de distracción que usted lo podría utilizar de manera correcta en un parque, ¿verdad? En un malecón, en zonas que no sean de tráfico vehicular o de tracción mecánica. ¿Por qué es tan peligrosa esa situación? Que si nos imaginamos el momento de estar circulando un vehículo, un auto y alguna persona en un scooter, están en alto riesgo, en alto peligro las personas que andan en este medio de transporte, que lo están utilizando a criterio muy personal, de mala manera en la vía pública. Pero ya la reforma a la ley de tránsito está tomando los correctivos, está dando plazos necesarios para que el ente de control local, en cualquiera de los gobiernos autónomos descentralizados, realice los estudios necesarios y emita las ordenanzas municipales necesarias para la regulación de la utilización de este tipo de elementos, que, como ya decimos, a criterio personal no serían considerados como medios de transporte. De igual manera, en los actuales momentos se ha permitido la importación de unas motonetas eléctricas, ¿verdad? Y aquí existe el criterio dividido también. Hay muchas personas que por su valor económico han adquirido estas motonetas eléctricas, que en la vía pública la utilizan cualquier persona. Pero si se dan cuenta ustedes, son vehículos a motor. Si se dan cuenta ustedes, todas las personas que andan conduciendo este tipo de vehículos no las tienen registradas porque no tienen una placa, no tienen luces. Alguien me dice, sí tienen luces, sí, pero de baja intensidad. En la noche es muy difícil divisarlas. Las personas que conducen estos vehículos no andan con la protección exigida por la ley. No lo hacen.
Pero sin embargo usted los ve circulando por la vía pública, los ve circulando en el sentido contrario a la vía, los ve circulando en las veredas. El ente de control ya está obligado por la ley a regular ese tipo de vehículos. Algún alumno también me dijo en alguna ocasión que la ley no exige documentación para manejar esos vehículos. Y yo lo que le manifesté es que no me puede decir eso porque ni siquiera ha revisado la ley. En el reglamento para la aplicación de la ley, dentro del artículo 132, en las categorías y tipos de licencia claramente establece que las personas que quieren conducir motocicleta, bicimoto, tricar o cuadrones están en la obligación de realizar un curso y obtener una licencia de categoría no profesional tipo A. Es decir, estas personas estarían en la obligación legal de tener un documento administrativo que les faculte ejercer este derecho. Eso, como ya le decimos, es materia de análisis y de pronto para una siguiente propuesta de estudio de nuestra legislación, así le haremos conocer. Pues sin más que decirles, parece que se me ha agotado el tiempo. Es un gusto siempre el tratar de compartir un criterio modesto con todas las personas que nos han estado viendo, y también hacerle una invitación a todos que sigan estudiando la reforma a la ley porque hay cambios estructurales. Un agradecimiento también a Conduespol por darnos esta oportunidad de llegar a más personas de la colectividad para que puedan de pronto de una u otra manera interesarse un poco más en revisar sus derechos, revisar sus obligaciones para no cometer errores en la vía pública y no ser sujeto de sanciones por el cometimiento de alguna contravención de tránsito. Sin más que decirle, el abogado Edison Plaza García se despide de las personas con las que hemos compartido en este momento este conversatorio. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Conduespol, aquí sí se aprende de conducción. Conduespol, con tecnología e innovación.